Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, una vez más en la continuidad de las actividades prácticas. En esta ocasión ya estamos por el práctico número 8. Eh, Acá este práctico que ustedes luego van a poder disponer del archivo y del material de trabajo por módulo, bueno, trata de los contenidos de la unidad 5. Esta unidad que Ana Ramos desarrolló y les planteó y que tiene que ver con el tema de asignaciones familiares y también lo que es la prestación por desempleo. Eh, la intención entonces un poco es ir planteándoles un poquito cuál es la idea y darle las pautas para que puedan trabajar y desarrollarlo de cara a la puesta en común, que es lo que hacemos siempre. Entonces, como les decía, práctico número 8, vinculado con la unidad 5, en el cronograma, que siempre es útil, y como vemos acá, estamos hoy presentándolo, lunes 20, eh, y lo vamos a desarrollar muy cerquita en el tiempo, no es la idea en general, pero bueno, a veces el cronograma nos apremia, por eso verán la figurita que vamos un poco, ¿no?, corriendo con esto, pero bueno, en algunos casos lo podemos evitar, en otros no tanto. Acá incluso tenemos de por medio algo muy significativo para ustedes, para lo cual también aprovecho y les deseo un lindo día mañana y feliz día del estudiante, ¿no? Es algo bastante también significativo en la vida del estudiante, así que lo disfruten. Y como les decía, no con las pautas en general que hemos tratado de cumplir, de que les demos un poquito más de margen para el desarrollo, bueno, acá no hemos tenido esa posibilidad, entonces la intención es que tengan por lo menos una guía y lo puedan hacer un poquito más, más rápido, a partir de ahí tener el miércoles el encuentro que tenemos previsto para compartir con cada uno de los trabajos. Bueno, este trabajo práctico tiene dos partes, una que es la más extensa, que trata el tema de asignaciones familiares, y una parte final, un poquito más reducida, donde apuntamos a la prestación por desempleo. Fíjense que nosotros, cuando hablamos de la primera parte y referimos a asignaciones familiares, tocamos un poco aspectos generales. De hecho, por ejemplo, este primer cuadro que ustedes van a ver tiene que ver con distintas asignaciones, algunas que elegimos, y distintas situaciones frente al cobro en cuanto a el encuadre de quién lo vaya a percibir, el beneficiario. Puede ser, en este caso, hemos elegido un empleado que esté bajo una empresa que esté dentro del SUAF, o también la situación de algún jubilado para el régimen del SIPA, o los trabajadores de casas particulares, el servicio doméstico, o sino también la alternativa de monotributistas, según la categoría. En este caso hemos elegido dos categorías. En definitiva, ustedes van a tratar de analizar para cada una de las asignaciones planteadas si corresponde o no, y en tal caso buscar el valor. Para ello, una cosa muy importante que no tienen que perder de vista, y está aclarado acá en la parte final de este primer punto, es que ustedes, al desarrollar todo lo que tiene que ver con asignaciones familiares, no deben perder de vista las escalas vigentes desde septiembre 21. Para esto la ANSES emitió una resolución, la 174, Ana se los mencionó, y nosotros dentro del material de trabajo, así como van a tener para descargar este Excel con el planteo y con las consignas a resolver, en la primera solapita que dice enunciado, en la segunda, como verán, la que estoy eligiendo ahora, es la que tiene, o la que hace referencia a los anexos que tendríamos que utilizar de esta resolución, la 174, para poder dar respuesta y tener el patrón común en cuanto a valores y situaciones. No están los 6 anexos, porque no todos los íbamos a necesitar, sino los que puntualmente vamos a tener en cuenta para el trabajo práctico. Así que, primera parte, vinculado con asignaciones familiares, algunas de índoles más general, y después fíjense que ya lo que tiene que ver con el punto 2 o con el punto 3, enfocamos un poco situaciones puntuales que podrían presentarse frente a algún tipo de asignación. Por ejemplo, la asignación por hijo en el punto 2, y después una que nos pareció interesante porque cada vez que, bueno, se dan situaciones de evaluar o de exámenes finales y demás, el planteo y el tratar a la asignación por maternidad con todas sus implicancias, muchas veces genera, digamos, dudas, no está del todo bien claro. Entonces, bueno, deseamos enfocarnos un poquito también, por eso el hecho de cambiar un poco la temática del práctico y darle a la asignación por maternidad un tratamiento bastante
interesante como para poder evaluar si comprendimos lo que implica esta asignación desde el punto de vista de cómo se percibe, cómo se liquida, qué beneficios tiene adicionales y demás, que fíjense tiene que ver con los puntos 3 y 4 del enunciado. Y por eso estaba este esquemita acá, es decir, no solamente hablar de la cuestión de embarazo y derivado de ello, de la situación de maternidad, era el ítem de asignaciones a analizar, pero es uno que le hemos dado bastante importancia. Y después, finalizando con el tema de asignaciones, en el punto 5 nosotros nos enfocamos también en una situación que se les puede presentar, particularmente nosotros en la cátedra, algunos de nosotros trabajamos con escuelas privadas, en materia de educación, y en la faz que tiene que ver con este tema, asignaciones familiares, el personal no docente no está encuadrado dentro del SUAF, porque el colegio no está, hay una resolución que así lo establece. Entonces en muchas ocasiones nos toca tener algún portero, alguna persona auxiliar, encargado de mantenimiento, administrativo, etcétera, que es personal no docente y que a la hora de tener que percibir la asignación familiar no la percibe por parte de ANSES, sino del mismo colegio. Entonces, quien está asesorando, cualquiera de nosotros, ustedes, en pronto, en poco tiempo más, se pueden encontrar con esta necesidad de tener que determinar, conocer las pautas, cómo sería fijar, ¿no?, un valor para alguna de estas asignaciones, por eso que el punto 5 se basa en eso. Con relación a la segunda parte, que es la que yo les decía, que tiene que ver con la prestación por desempleo, ahí lo que es interesante que ustedes tengan en cuenta, como le planteamos acá, analizar los enunciados, ¿sí?, cada uno de los casos que hacemos referencia, sobre todo para comprender si corresponde o no, en el caso de corresponde la prestación, si es ANSES quien la otorga, porque puede ser que no sea ANSES, que sea otro organismo, qué cantidad de cuotas debería pagar, valores estimados, es decir, y esta figurita no es caprichosa, la que ustedes ven acá en esta filmina, porque, por ejemplo, cuando decimos si corresponde o no, que uno en una relación de trabajo reciba una carta documento, un telegrama con el despido, sabemos, por lo que ustedes han escuchado de parte de Ana, que es uno de los requisitos como para poder plantear la prestación por desempleo. Pero no si, por ejemplo, acá estuviéramos viendo en escena un telegrama de renuncia, porque el empleado que renuncia deja voluntariamente su trabajo y no accede a la prestación por desempleo. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que ustedes tienen que considerar. Lo mismo, como les decía recién, puede ser que no corresponda a la prestación por desempleo, pero porque ANSES no sea quien la deba abonar, sino porque puede haber algún otro organismo público, de tantos que vamos conociendo y escuchando cuando desarrollamos esta materia, que pueda tener la obligación de pagarlo, pero que no sea ANSES. Entonces está bueno detectarlo y poder mencionar esa situación. En definitiva, en eso se trata la segunda parte que tiene que ver con esto de la prestación por desempleo. Finalmente, recordar utilizar las escalas vigentes desde septiembre 2021, que se las hemos dado dentro del archivo Excel que van a poder descargar. No olviden que para las asignaciones hay que tener en cuenta el ingreso del grupo familiar, porque muchas de las asignaciones, no todas, es cierto, pero muchas tienen topes y se perciben en la medida en que el ingreso del grupo familiar lo permita dentro de esos topes que ustedes ya conocen. No olvidar que algunas asignaciones tienen un requisito de antigüedad para poder percibirse, otras no. Y también no olvidar que cuando vamos a considerar el ingreso del grupo familiar, partimos de la suma de todas las remuneraciones que perciba ese grupo, donde dentro del concepto de remuneraciones, sobre todo los que están en relación de dependencia, algunos rubros están excluidos, ¿sí? Eso, cuando lean el material, van a recordar que el SAC, horas extras y el plus por zona desfavorable no forman parte, no hacen, digamos, obstáculo a que se sume remuneración para poder no percibir asignaciones familiares. No, se excluyen. Entonces, todo lo demás se considera, pero esos adicionales no. Y no olvidarse, cuando hablamos en esta última parte, dentro del trabajo práctico de la prestación por desempleo, que hay algunas exclusiones, o sea que no todo el mundo puede presentarse para poder percibirlo, que las cuotas que me va a asignar, en este caso ANSES, que es lo que vamos a analizar nosotros, va a depender de los aportes realizados, o sea, el tiempo de antigüedad con aportes antes de pedir la prestación. También que hay topes mínimos y máximos, más allá que existe una fórmula de cómo determinar el cálculo de la prestación, por más que la fórmula me dé un determinado valor, si supera el mínimo o el máximo, aplicaremos los topes. Bueno, todos estos son aspectos que no se deben pasar por alto a la hora de trabajar con este
con esta ejercitación. Entonces, lectura, repaso del material, vemos las consignas, tratamos de interpretarlas, algunas de ellas, bueno, como vemos acá en el esquemita, nos podrá dar un poquito de dificultad, o quizás alguno quiera agarrarse la cabeza, pero no creo que sea para tanto. En definitiva, nos ponemos con la compu a trabajar, y vamos a tratar de tener el práctico para el día miércoles, cuando nos volvamos a encontrar. Si tienen cualquier dificultad, saben que los días martes tenemos clase de consulta, saben que ante cualquier emergencia pueden escribirnos por mail, y también saben que este práctico va cumplimentando la unidad 5, nos queda solamente la unidad 6, y tenemos ya muy cerquita el primer parcial, con lo cual, a no detenerse, avanzar y continuar de la mejor manera. Bueno, chicos, nos estamos viendo el miércoles, mucha suerte.